Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche. Vamos, como no, bueno, pues a hablar de lo que toca en estas fechas, que no es otra cosa que la Semana Santa. La Semana Santa de Oviedo, la recuperada Semana Santa de Oviedo, que cuenta, ahora sí, con una procesión cada día. Ya se iniciaron el Domingo de Ramos, ya hubo procesión ayer, ya ha habido procesión hoy incluso, con la Cofradía del Silencio y la Santa Cruz. Y mañana pues continúan las procesiones, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado y domingo de resurrección. Bueno, pues todos los días hay procesión, y para hablar de las procesiones de esta recuperada Semana Santa de Oviedo, pues hemos apelado a una de las personas que más sabe, si no la que más, de lo que es la Semana Santa en la capital asturiana. Se trata de José Luis Felgueroso, que es abogado, pero una de sus pasiones son las procesiones de la Semana Santa de Oviedo. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y muchas gracias por esos halagos, más fruto de la amistad que de otra cosa. Bueno, yo sé lo que digo porque de toda la vida supo usted y mucho de la Semana Santa de Oviedo. ¿Cómo califica la Semana Santa? ¿Qué nos vamos a encontrar este año? Hombre, pues este si el año tiempo lo permite. Nos vamos a encontrar con que vamos a acabar con tortícolis. Sí, ¿no? Porque vamos a estar todos mirando para el cielo, sí, a ver si llueve o no llueve. Sí. Ayer y antes de ayer, todos estos días de atrás, sale el sol, llueve, llueve. Hombre, gracias a Dios no son las inundaciones y las lluvias torrenciales que hay ahora en el sur. Pero bueno, parece ser que lo dan malo. Pero sí, ¿qué vamos a hacer? Vivimos en Asturias. Es una pena porque esta gente de las cofradías vive para ese día, vive para el día de todo el trabajo del año. Se puede ir al traste si el tiempo no lo permite, ¿no? Sí, y son una serie de gastos que se realizan, porque es gasto en flores, es gasto en cirios, y claro, eso no se puede aprovechar. Pero vamos, lo que no se hace en la Semana Santa, ni las cofradías actúan como un negocio. O sea, pues no salió, pues bendito sea Dios, no pasó nada. Ya está. No pasó nada. Claro. Decir, bueno, la de Ramos libró, la de la borriquilla de Ramos, y los estudiantes también libraron. Más o menos pudieron... Hombre, llovió un poco en la de los estudiantes, lloviznó un poco, pero vamos, muy poco, y gracias a Dios pudieron terminar tranquilamente. En la del Silencio es la que no tengo yo muchos datos de cómo pudo acabar, porque el tiempo como varía mucho. Sí, varía muchísimo. No sé si pudieron por fin salir o no salir. Claro. No me consta, claro. Pero el tema es que si llueve, pues llueve. Primero estamos en Asturias. Sí, sí. Yo recuerdo que de las primeras cosas que a mí me regalaron de niño fue un paraguas. ¿Un paraguas? Y recuerdo que después fui a estudiar a Palencia, a la provincia de Palencia, y el único que tenía paraguas en el colegio eran los que llamábamos nosotros los frailes, que eran hermanos maristas, y yo. Y era como si tuviese un Maserati, porque allí nadie tenía paraguas. Nadie usaba el paraguas, claro, claro. Bueno, ¿cuáles son las claves? ¿Por qué se ha recuperado esta Semana Santa de Oviedo? Hombre, porque hay mucha ilusión por la gente, hay gente joven. Lo importante es meter gente joven. Que la gente joven se encariñe con esto. Hombre, así todo todavía falta mucho recorrido por efectuar. De hecho, vemos que en algunas cofradías pues se está pidiendo gente porque no hay gente para todo lo que desean. Tal. A uno le faltan monaguillos, a otro le falta para llevar los pasos. Pues claro, es sacrificado. Es muy sacrificado primero porque son muchos días de ensayar. Hay que ensayar, pues ahora sí que la gente no trabaja o no estudia, no tiene clases. Entonces, es lo que normalmente es el tiempo libre que tiene la gente, que tienes que sacrificarlo en aras de hacer eso que te gusta. Entonces, claro, todo esto supone un esfuerzo y supone una dedicación a eso. Tienes que gustarte, tienes que tener afecto, tienes que tenerle cariño. A mí me llama, por ejemplo, la atención la cantidad de gente que hay que pertenece a muchas cofradías. Yo es una cosa que no entiendo. Es como el que pertenece a 4 equipos, los 4 de primera división o de segunda o de tercera, pero vamos, de la misma categoría. Sí, de la misma categoría. Es que todos los domingos estás desesperado porque ¿qué quieres? ¿Que ganen los 4? Como mínimo vas a tener varios cruzamientos, varios cruces entre ellos de los partidos. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Pero bueno, yo respeto las ideas de todo el mundo. Lógico. Y cuantos más años tienes,
más hay que respetar. Más hay que respetar, Más sin hay que duda. respetar. Y pregunto yo, ¿por qué se perdió la Semana Santa de Oviedo? Porque se recuperó en los 90 y ahora mismo, bueno, pues luce un buen estado de salud, pero ¿por qué se llegó a perder? Hombre, yo creo que hubo muchas cosas. Yo siempre cuento lo mismo y a veces a alguien le puede resultar un poco ridículo. Primero fue la presencia aquí de arzobispo de Tarancón, que no le gustaban nada las procesiones. Eso él mismo lo dijo. Sí. En sus memorias yo creo que no le gustaba nada eso de las cofradías y estas cosas. En segundo lugar, y es un criterio personal, para mí fue la aparición del desarrollo y la aparición del 600 sobre todo, porque era un coche muy popular que empezó a proliferar en las familias y entonces la gente tenía la posibilidad de moverse, porque hasta entonces no había posibilidad de moverse. ¿A dónde iba? Sí. O estabas pendiente de coches de línea, como en las carreteras, que era muy difícil acceder, pues no sé, pues ir a Luarca o a Villaviciosa tal, pues era como si fueses casi al fin del mundo en aquel momento. Y luego no tenías coche. Yo recuerdo que nosotros verábamos el banco a mí ya me tocó menos, pero los amigos míos que estaban allí, que había 4 coches en el banco. Había 4 profesionales que tenían coche, los demás nadie tenía coche. Nadie tenía coche. Entonces, claro, ¿quién va mañana a Oviedo? Hoy pues va fulano, va mengano. Y entonces venía con un cargamento con todo el mundo que había. Claro, eso desapareció. Entonces, ¿qué abre? Pues que se abre una diáspora y cada uno pues, puede viajar más y va más. Es una opinión personal, pero creo que tiene fundamento porque se fue apagando poco a poco. Y yo que seguí un poco por curiosidad la historia y tal, veías que las cofradías fueron dejando de salir por eso, porque no tenían gente, porque no había público, porque no había gente que estuviese allí. Incluso entonces, en aquella época, era la época de la llamada nacionalcatolicismo, las autoridades civiles y militares acudían a las procesiones y veías que estos dejaban también de ir. Dejaban de ir. Y entonces cada vez había menos. Y desapareció. Y encima, si no tienes ningún apoyo, en este caso, de la primera autoridad eclesiástica, que era el arzobispo en aquel momento, pues entonces desaparece. Desaparece. Hay poblaciones, aquí en Asturias, en Avilés no desapareció nunca, en Villaviciosa no desapareció nunca. Entonces, ¿por qué tiene más auge? Pues porque no tuvieron que pasar ese túnel. Esa travesía en el desierto, ¿no? Esa travesía del desierto, como bien se dice. Ahora está recuperada. Se recuperó en los 90 y ahora, bueno, goza buen estado de salud. Incluso hombre, yo creo que está recuperándose. No está recuperando. ¿No del todo? No, ¿qué va? ¿Qué va? Todavía, yo siempre lo digo, tiene que ser cuando los hijos de los hijos formen parte de las cofradías. Ya tiene que ser 2 o 3 generaciones para que de verdad enraíce y de verdad tengas la cosa de decir, coño, mi abuelo era cofrade, mi bisabuelo. Entonces es cuando se transmite, por así decir, de padres a hijos. Es la tradición simple y llana. Así todo, ¿se pretende que sea de interés turístico regional la Semana Santa de Oviedo? Sí, están haciéndose trámites para que sea así. Estaría bien, ¿no? Sería un empujón bueno. Hombre, sí, yo creo que luego Alcocer mengua, como todo. Hace poco estuvimos en Oviedo el año de la gastronomía y hablas con algunos hosteleros y dices, bueno, Alcocer menguó. También es cierto que encontrar un hostelero que no se queje es difícil, ¿eh? Bueno, yo digo lo que dicen. Simplemente digo el comentario de la calle. Que pensaba, algunos a lo mejor pensaban que eso era la purga de Benito y con aquello, ¡pum!, ahora va a ser terrible. Hombre, la hostelería, gracias a Dios, está muy bien, lo vemos, cada vez se hablan más establecimientos, se abren más bares, pero no fue la purga de Benito de decir, para nada. Antes y después de. Para nada. Con todo lo que se había perdido, cuando se recuperó, hubo que poner en valor, digamos, hubo que remozar pues, atuendos, estandartes, imágenes, tuvo que ser un trabajo verdaderamente arduo. Sí, prácticamente todo, porque hay cofradías que no se recuperaron nada, absolutamente nada, pero otras cambiaron totalmente. Por ejemplo, el cautivo, el que sale de la iglesia de San Juan,
el hábito es totalmente distinto, no tiene nada que ver con el anterior. El Santo Entierro no tenía hábito en aquel momento porque participaban todas las cofradías, no era tal. Es decir, que hay muchos que no existía. Sí. El hábito, por ejemplo, de la Cofradía del Silencio tampoco se parece nada al hábito que existía anteriormente. Y luego pues hay otras, la de Defensores de Oviedo, la de la Juventud del Carmelo, que eso no quedó nada, de nada. No quedó nada. Queda algún hábito, que en la última exposición estaba ahí presente, que queda como una reliquia de una cosa que existió y que los viejos del lugar, entre los que me incluyo, pero recordamos, pero nada más. Claro. Bueno, para no perderse en esta Semana Santa de Oviedo, que, vamos a ver, recalcamos siempre, no es la de León, no es la de Toledo, no es la de Sevilla, pero en lo que es el norte de España está bien situada, y lo que es Asturias también, ¿no? Sí, yo creo que sí, hombre. No puedes competir, yo creo, pues ni con Avilés, como decíamos antes, que nunca la había interrumpida, ni puedes competir con Villaviciosa. Y es más, ahora hay cantidad de poblaciones que están teniendo, que nunca tuvieron Semana Santa y ahora la quieren tener. Es decir, que eso es muy buena cosa. Sí. Porque yo recuerdo cuando estudiaba Derecho Mercantil, decía que no hay mejor cosa que la competencia. Que la competencia no solamente no te hace de menos, sino que al revés. Te eleva y te hace que seas un poco mejor. Entonces, mejor que exista en todas las poblaciones y en todos los pueblos una Semana Santa. Veremos a ver lo que por eso yo digo que no está todavía consolidado. No estamos en Andalucía, no estamos en Castilla. No es ni Valladolid, ni Zamora, ni es abajo Sevilla, ni Granada, ni Córdoba. No es eso. Pero bueno. La Semana Santa de Oviedo tiene, en general, salvo quizás la Cofradía de los Estudiantes, el resto es una inspiración castellana, ¿no? Es una inspiración leonesa. Sí. Bueno, yo creo que la que es más obetense, vamos a decir, y que me perdone, bueno, yo me llevo muy bien con todas las cofradías, pero es la del Santo Entierro, porque es la que es más tipo de aquí, porque la de la corte, la del Silencio, es más leonesa, porque quienes la trajeron fueron leoneses. De hecho, la terminología que usan es terminología leonesa. Lo que se sujeta a los pasos cuando para, toda la vida se llamaron horquillas, ahora les da por llamar horquetas. Toda la vida fue horquillas para mí, yo de niño la conocí como horquilla. Se pujan los pasos, aquí nunca se pujó nada. Es decir, que es terminología que se va acogiendo, que viene de los estudiantes, pues es típicamente andaluza. Nunca existieron costaleros, se llamaban costaleros, yo no recuerdo ni cómo se llamaba. En principio, además, yo recuerdo de crío que muchos eran asalariados, entonces se pagaba a trabajadores de la construcción para que sacasen los pasos. De hecho, los de la Juventud del Carmelo, el Cristo de la Misericordia, salía con asalariados. O sea que es una invención relativamente moderna el que los propios cofrades sean los que porten los pasos. El nazareno también sigue siempre la costumbre inveterada de tal. Pero hay otras que tienen o influencia leonesa o tienen influencia de abajo de Andalucía, que es el caso de los estudiantes y es el caso también de la resurrección. Claro. Bueno, las imágenes, que vemos algunas en la pantalla, ¿no? Aquí tenemos al Padre Jesús Nazareno, el Cristo, pues el resucitado. Las imágenes de Oviedo, más allá de que se ha recuperado la Semana Santa o no, pero tienen su historia, tienen su tradición, tienen su valor, ¿no? Sí, hay algunas imágenes que son nuevas, que se hicieron en proceso para la Semana Santa, concretamente esta imagen del resucitado. Aquí había un resucitado, hubo dos resucitados. Una que la gente con mucha coña le llamaba Farruquito, te acordarás de ello. Pero hubo algunas que sí permanecen ya desde tiempo prácticamente inmemorial. De hecho, por ejemplo, el Nazareno, que es de las más antiguas, está atribuida a Antonio Borja. Las imágenes que salen en el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores pues también son imágenes del siglo XVIII. O sea, la borriquita no es de los años 40, de los años 50. Las que salen en la corte, pues también quitando uno de los Cristos que salía ya anteriormente, que es también obra de Borja, las demás pues casi todas son
de los años 50, de los años 60, incluso alguna moderna. En la corte no tiene ninguna así actual. Son de los años 40, cuando estaba tutelada por la fábrica de armas, que era la que sujetaba y la que mantenía todo, que mandaba a los aprendices. Entonces había gente de sobra, porque tenías bandas, porque tenías la banda de aprendices, tenías coro, porque tenías el coro de aprendices. Hombre, era el alma, digamos. Era el alma de todo. Incluso el coronel figuraba en la procesión. Y porque además uno llama a otro. O sea, si viene el rey a salir en una procesión, salen todas las autoridades. Salen todos. Está clarísimo. Vamos, digo el rey como máximo, como culmen de todo. Como máxima figura. Me da igual que digas eso. Sobre todo, antes que las autoridades eran, vamos a decir, más autoridades que ahora, ¿no? Sí, es verdad. Porque ahora hay muchas cosas que no existen con el cuento de las autonomías. Pero quiero decir que hay cosas que se conservan y hay cosas que desaparecieron totalmente. Pero totalmente. Claro. Lo que está invariable es la cantidad de gente que año tras año ve las procesiones. Y yo siempre digo, y le pregunto a José Luis, esto va más allá del sentimiento religioso, ¿no? No solamente es un sentimiento religioso el ver una procesión, ¿no? No, que va. Primero, es un espectáculo gratuito, muy importante. Sabemos todos que el que está repartiendo gorras, oye, dame 5, pero ¿para qué quieres 5? Porque son gratis. Si las vendes a €1 o a 50 céntimos de euro, ya llevas una, llevas dos, porque tienes 2 nietos o tienes dos hijos. Pero es un espectáculo que es gratuito. Es un espectáculo, pues vamos a decir, brillante, porque no deja de ser bonito, y pues las bandas de música, las bandas de tambores, las imágenes como vemos, los adornos florales, todas estas cosas, pues a cualquiera que le guste la estética, que le guste el arte, pues disfrutas viéndolo. Y insisto, es gratuito. Y te lo ponen delante de las narices, porque sale a la calle, no tienes que ir a ningún sitio. Te pasan por delante. Pues entonces, lógicamente, la gente pues va a verlo. Y luego, además, está el boca a oreja. Ayer vi, subieron a no sé dónde, estuve. Eso es lo que es la mayor propaganda que puedes hacer. La prensa también pues ayuda mucho, porque todos los días ves pues, las procesiones que salen, los recorridos, el número de componentes, una pequeña ficha de la cofradía. Y claro, pues todo eso, pues lógicamente, influye para que haya más gente en los pisos. No todo va a ser pasión religiosa. No, por supuesto. Porque el que tiene verdadera pasión religiosa participa, no va a verla. Es como el que dice, coño, voy a ver salir de misa. No, hombre, irás a misa, no irás a ver salir de misa. Sí, está bien el ejemplo. Vamos a ver, si le decía antes, para no perderse en esta Semana Santa de Oviedo, si una persona de fuera, de todos estos turistas que nos visitan en los últimos años, le preguntara, José Luis, ¿qué no debo perderme de la Semana Santa de Oviedo? No tengo tiempo para ver todo, pero ¿qué puntos o qué procesiones de interés o qué es lo que usted más recomendaría no perderse en esta Semana Santa de Oviedo? Hombre, yo creo que es lo que es más estímulo para las propias cofradías, que son de lo que más se vanaglorían, vamos a decir, por ejemplo. Hablas de los estudiantes, pues es la subida de la Cuesta de la Vega. Hablas de los estudiantes, otra vez, pues dices, es la noche del jueves al Viernes Santo, que pues es toda la noche, prácticamente, vamos, toda la noche. Varias horas de la noche, pues dando vueltas por tal. Sobre todo más antes, que tenían encima el apoyo de la Legión, que ahora parece ser no existe. Si hablas del Santo Entierro, pues el Viernes Santo es más serio, pero el Sábado Santo, cuando ya estamos acabando, vamos a decir, la Semana Santa, pues la llegada de la Virgen Dolorosa a la iglesia, a la parroquia de San Isidoro, pues es francamente interesante, porque mecen las imágenes, mueven, bailan, como dicen en Andalucía, las imágenes. Nosotros decimos más bien mecen, ¿no? Pero vamos, se mueven las imágenes. Yo creo que es lo que es más llamativo, y es de lo que más, el Via Crucis que organiza la Cofradía del Nazareno en la Plaza de la Catedral, pues son cosas que son
más distintivas de cada cofradía. No sé si me queda alguna, pero claro, cada una tiene su pequeña cosilla, ¿no? Como la borriquilla del Domingo de Ramos, pues tiene, pero que es más, con todos los respetos, de barrio, entiendes bien lo que quiere, y no baja a la capital, bajó un par de veces, no, una vez creo que bajó, cuando cumplió el aniversario, bajó a la capital, pero así todo tiene mucha gente viéndola y tiene mucha gente pendiente de ella. Es bonito cuando se encuentran en la plaza de la catedral el Jesús y la Virgen, ¿no? Sí, es una cosa curiosa, es una ceremonia que se llama ceremonia del epitafio, es una ceremonia de origen oriental, se reza ante el Cristo yacente y luego pues es el detalle de que cuando sale el Cristo yacente y pasa por delante de la imagen de su madre, pues la imagen de la Virgen se inclina, hace una pequeña genuflexión ante su hijo. Este año, una de las novedades, que no creo que descubra nada nuevo, es que quieren hacer un pequeño encuentro el día de Viernes Santo entre la Virgen y el Cristo yacente, que va a ser el primer año que se va a hacer. Luego tampoco puedo desvelar nada porque no lo conozco. Claro. Es también bonito de ver, y esto hablo a opinión particular, ¿no? Ver subir el Nazareno por Marqués de Gastañaga, escoltado por el Regimiento Príncipe, bueno, pues también es bonito de ver, ¿no? Sí, es también otra cosa que es muy, muy curiosa. Las fuerzas militares siempre acompañaron, normalmente. Todos los pasos siempre en España van acompañados de tal. Ahora parece ser que hay más problemas con el ejército y tal, pero toda la vida fueron escoltados aquí. ¿Qué era el nacionalcatolicismo? Bueno, llámalo, cada uno que lo llame como le dé la gana. Como quieras. Pero que es una cosa que es vistosa porque las Fuerzas Armadas, aparte de tenerle mucho cariño y mucho afecto a la gente, pues le prestan realce y le prestan por la marcialidad, por la forma, aunque vayan a paso de procesión, como se suele decir, pues siempre es muy bonito. Los adornos que llevan, las manoplas, el movimiento de las armas, pues son cosas que llaman la atención a la gente. Insisto en lo que decíamos antes. Si encima es gratis y me prestan ese espectáculo mientras que yo estoy sentado tomando una cervecita o tomando un Cuba Libre, pues mucho mejor. Mucho mejor. Usted que conoce las cofradías de cerca, ¿hay relevo generacional? Vemos un paso que es el Cristo de los Morabetinos, que lo llevan unos niños, pero ¿hay cantera en las cofradías? ¿O esto corre el riesgo de...? Yo creo que todas las cofradías tienen, porque es el relevo lógico. Yo creo que el único que no le da nombre de momento es la del Nazareno ni la borriquilla. Pero, por ejemplo, los estudiantes tienen los Javierres, el Santo Entierro tiene, como bien citabas, los Morabetinos de la Dolorosa, los infantes de Getsemaní son los de Jesús cautivo. O sea, todos tienen, porque esa es la que va a ser el relevo generacional. Si eso no existe, apaga y vámonos. Cuando se muera el que lleva, se acabó. Se acabó. Bueno, también es bonita de ver, y seguro que se me olvida alguna, pero es bonito de ver la procesión del cautivo por la Cayuría, con toda la Cayuría, a lo largo y ancho de esa calle, que es bastante larga, bastante ancha, y ocupando prácticamente es la todo. Arteria de la capital. Además tiene un hábito muy llamativo. Muy vistoso, Yo, por lo que conozco de la gente, de lo que converso, hay mucha gente que dice, voy a hacerme cofrade, pero voy a hacerme de los del cautivo, porque la capa esa que es como Superman, que es muy algunos, vistosa, pues muy parece que cada uno tiene... La verdad es que somos muy curiosos. La gente somos muy raritos para algunas cosas y nos llama la atención. Cosas, pues eso, que un hábito sea más o menos vistoso, pues dices, pues eso es lo que me inclina, cuando debía de ser, no lo contrario, sino la devoción a la imagen que lleva esa cofradía o esa congregación. Lo que movería a la gente a ingresar o participar en una otra. Ya digo que además hay mucha gente que pertenece a más de una, a más de una y a más de dos y a más de tres. Que me llama la atención si un día tocan a
a formar y por cofradías y digo, ¿a cuál voy? ¿A cuál voy? Voy de 4. Claro, ¿en cuál me listo? ¿En cuál me apunto, no? Hombre, tiene la parte buena de que es ayudar a todas ellas. Sí, sí. Pero bueno. Claro. No bueno, solo nos queda mirar hacia arriba, como bien decía usted, coger un poco de tortícolis y esperar que el tiempo pues permita, ¿no? que todo lo que se ha trabajado durante el año se pueda plasmar en la calle con la devoción y con el arte, ¿no? Sí, sí, eso no cabe duda que el tiempo es fundamental y si llueve o si está muy frío, pues la gente se retrae, la gente no sale. Si llueve, pues lógicamente no pueden salir. No puede ser. Porque se estropean hábitos, se estropean imágenes, se estropean tronos. Claro, hay muchas, por ejemplo, los estudiantes este año ya terminaron varios de los canastos del paso, que van en pan de oro. Claro, la lluvia le perjudica muchísimo y es carísimo, carísimo, sí. Carísimo, porque no es solo caro el pan de oro, sino que es muy caro la mano de obra para realizar estas cosas. Entonces, claro, tirar los instrumentos musicales, los que salen con bandas de música, claro, estropear una boquilla, estropear una de las piezas de un instrumento de estos, cuesta mucho dinero. No, muchísimo. Entonces, claro, lógicamente, yo recuerdo de oír la conversación de algunas bandas de música, de no, yo como caigan 2 gotas, me retiro. Me voy, claro. Me retiro porque yo me estoy jugando mucho. Lógico. ¿Va a tratar de verlas todas? ¿Perdón? ¿Va a tratar de verlas todas? Hombre, supongo que sí, que Dios mediante intentaré verlas todas, en mayor o menor medida, pero intentaré verlas todas y si puede echarles una mano a todas ellas, pues también. Claro. Pues nos veremos porque, bueno, trataré de ver las más que pueda, ¿no? En estos días que se nos vienen ahora de descanso. Vamos a ver si se puede ver alguna, si el tiempo lo permite. José Luis Felgueroso, muchísimas gracias por estar un año más con nosotros, anticipándonos lo que es esta Semana Santa, que en lo que a procesiones se refiere ya ha comenzado. Pero bueno, digamos que todavía queda mucho por delante, mucho todavía y muy bueno. Muchísimas gracias. Sí, gracias a vosotros. Y para aquel que quiera también disfrutar de estas tradiciones de Semana Santa, más o menos, desde cuando decía José Luis, ¿no?, que se empezó a perder esa tradición de las procesiones, coincide pues, que llegaba la televisión también a los hogares, ¿no? Y hay un género de películas que tienen que ver con películas de Semana Santa, lo que a veces llamaban películas de la Biblia o películas de Jesús. Bueno, pues en esta casa vamos a emitir durante estos días 25 películas de esta temática, con títulos tremendamente conocidos, cine clásico, ya lo saben. Para hablar de ello, va a estar ahora dentro de tan solo un momento con nosotros nuestra compañera Carmen Baragaño, que va a llevar hasta ustedes, bueno, pues lo que son estas 25 películas que comienzan o que ya han comenzado, que van a comenzar y que ocuparán buena parte de nuestra programación especial con cine de Semana Santa. En un momento estamos de vuelta y vamos con ella. Hasta ahora mismo. Bueno, continuamos. Dejamos el tema que tiene que ver con las procesiones, pero no abandonamos la Semana Santa para centrarnos en la programación especial que esta casa pondrá en marcha para esos días tan tremendamente especiales. Si ustedes son de salir a la calle y ver las procesiones, si el tiempo lo permite, pues perfecto. Si son más de quedarse en casa y disfrutar del buen cine, les invitamos a quedarse con nosotros, porque Semana Santa es, sin duda, tradicionalmente un momento de ver cine con una temática, con temática religiosa en este caso. Era lo que de pequeños decíamos películas de la Biblia o películas de Jesús en este caso. Bueno, pues nada más y nada menos que 25 películas son las que componen la oferta que les ofreceremos desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 25 películas a repartir en todos esos días. Vamos a hablar de todas ellas, profundizando más en alguna, y como siempre, que hablamos de cine en esta casa, nos tenemos que poner en manos de Carmen Baragaño, nuestra compañera Carmen, que es la que más sabe de este tema, la que más sabe mucho. Además, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, nada más y nada menos que 25 películas, que ahí es nada, que se dice pronto, de temática religiosa o, como se dice popularmente, películas de Jesús o películas de la Biblia, ¿no? Exactamente, vamos a emitir 25 películas que
albergan, bueno, que van desde más o menos mediados de la década de los 40 hasta mediados de la década de los 80. O sea, tienes unos 40 o 45 años desde, bueno, para ver un poco la evolución de todo este subgénero, podríamos decir. Entonces, si quieres te voy contando un poco la lista de películas. Vamos contando un poco y vamos comentando algunas, no todas, porque si no estamos aquí hasta mañana y no podría ser, que con gusto estaríamos, ¿eh? Pero vamos un poquito. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Exactamente, bueno, sí. ¿Cuáles son las películas? A ver. Tenemos, por ejemplo, El Cáliz de Plata. El Cáliz de Plata, yo voy a ir interrumpiendo, Sí. que es lo mismo, que para eso me pagan, para interrumpir en este caso. Es de Paul Newman, o sea, Paul Newman haciendo una película, no de romanos, pero, bueno, de romanos, sí, de la Biblia. No solo es que sea una película de Paul Newman, es que tiene, digamos, el interés añadido de que es la primera película que hizo Paul Newman. Y se ve su Paul estreno Newman, en el cine. Y se ve a Paul Newman en minifalda, en la faldilla hasta que llevan los romanos. Sí, claro, se ve con el pelo, con esos rizos pegados a la cabeza. Qué bueno. Sí hace de un hombre al que venden como esclavo, ¿no? Y al que le hacen el encargo de esculpir en el cáliz sagrado las efigies de los apóstoles. Ah, mira. Entonces, bueno, es una película de esta temática, una temática similar a la que podemos ver en todo este ciclo, Claro. Pero eso, tiene esa curiosidad. Además que comparte cartel con Pier Angeli. No sé quién es ese señor. Pier Angeli, bueno, esto ya es un poco cotilleo, pero Venga. Pier Angeli era una actriz que era la musa de James Dean, de hecho me parece que incluso salieron, pero Pier Angeli también trabajó posteriormente con Paul Newman en la película de Marcado por el odio, Anda. que hace de Rocky Graziano, me parece, no estoy muy puesta en boxeo, pero creo que ese es el personaje y fue una de las interpretaciones que ya elevaron un poco el nombre de Paul Newman así como un dato anecdotario. Bueno, después nos anecdótico. encontramos con la canción de Bernadette. Esta entiendo que tenga que ver con el milagro de Lourdes, con la Virgen de Lourdes y esto, ¿no? Con la pastorcilla Bernadette. Efectivamente. Y además la protagoniza una muy jovencita Jennifer Jones, que consiguió Oscar a Mejor Actriz, además. Mira. Así que tenemos interpretación importante. Película oscarizada. De ahí nos vamos al Cardenal, David y Betseba. Bueno, las pelis creo que las iba a decir. Yo me animaba. Exacto. Tenemos El Cardenal, David y Betseba, Francisco de Asís, La historia de David, Esther y el Rey, El hijo pródigo. El hijo pródigo entiendo que es la parábola 55. famosa de Jesucristo con los dos hermanos, el que se lo gastó todo en la mala vida, el que se quedó en casa trabajando. Exactamente, esto, ¿no? Y además podemos ver a Lana Turner, cuidado. Lana Turner, en este caso, que como diría mi madre, saludos para mi madre, diría Lana Turner, en este caso. Sí, continuamos. Lana Turner entiendo que será la que lleva al hijo pequeño a la perdición. Por el mal camino. Por el mal camino. ¿Qué iba a hacer si no? ¿Por Lana qué camino Turner? te va a llevar Lana Turner? ¿Por qué camino te va a llevar Lana Turner si no es por el mal camino? Efectivamente. La rubia de oro. Ahí estamos. Continuamos con La historia de Ruth. Sí. La Biblia en su principio, peli de 1966. Entiendo que esta de la Biblia sea que ataña al Viejo Testamento, porque... Exactamente, sí, son los dos primeros 22 capítulos desde la creación del mundo y tenemos un reparto de lujo, de verdad que esto merece una mención aparte. Venga. Con Peter O'Toole, con Richard Harris, Ava Gardner, Steve Boyd, exactamente. Sí. Este hombre... Steve Boyd es Mesala en Ben-Hur, ¿no? Sí, y además este buen hombre... Malo. Como otra anécdota de esas que me encantan a mí, había sido escogido en un primer momento para interpretar el papel de Marco Antonio en Cleopatra, ¿En vez de Richard Burton? en la primera ronda de casting. Sí. Lo que pasa es que por motivos de... Bueno, Elizabeth Taylor, la que interpreta el papel de Cleopatra, tuvo una serie de enfermedades, luego el tiempo meteorológico tampoco ayudaba ni al rodaje ni a Elizabeth Taylor. Entonces, bueno, hubo que paralizar el rodaje y al final ya los actores, no sé si es que estaban ya comprometidos con otras producciones o lo que fuese, pero se cambió tanto al actor que se había escogido como Julio César, Que es para hacer de Julio César. ¿Cómo se llama? Rex Harrison. Rex Harrison era el segundo. Harrison, sí. Sí.
Y a Marco Antonio también se le cambió al actor, se puso a Richard Burton, pero en un primer momento iba a ser este. O sea, son actores que se mueven mucho en el ámbito de este tipo de cine épico, histórico, bíblico. Sí, claro, sí. A mí Stephen Boyd me sonaba de Mesala, del rival de Ben-Hur, que era más malo que el veneno. Bueno, ¿qué más películas? Sí, continuamos con Narciso Negro, Rey David, que es... Aquí trabaja Richard Gere. En Rey David sí, de hecho es que es la película más actual de todo el ciclo, es de 1985 y trata un poco eso de David, el combate contra Goliat, luego el rey Saúl que quiere matarlo, en fin, bueno, en la Biblia la gente se quería matar mucho. Cada tanto, pero escucha, igual que no me imagino a Paul Newman haciendo este tipo de película, tampoco me imagino a Richard Gere. Es que yo a Richard Gere lo tengo con el traje de Pretty Woman, sí. O como mucho vestido de oficial americano en Oficial y Caballero, valga la redundancia, y no me lo imagino haciendo una película bíblica. Ya, sí, es que hay actores que parece que no dan el pego para ciertos papeles, pero luego los ves, por ejemplo, no sé, así un caso más reciente me puede venir a la mente Joaquin Phoenix en la película de María Magdalena, que igual dices tú... Tampoco me pega mucho. Bueno, pero Joaquin Phoenix ya hizo de cómodo en Gladiator. Sí, pero no es una peli de romanos, pero... Bueno. No sé, bueno, hay X actores que parece que no te encajan, pero... Bueno, hay que verlo y ustedes juzgarán si les encaja Paul Newman y Richard Gere también, en este tipo de películas. Acuérdate que Richard Gere también hizo de Lanzarote en la peli en una peli sobre el rey Arturo. Sí, de Lancelot, en este caso, sí, pero bueno, ya es otra cosa, ya lo ves, no sé. Es más medieval, pero sí, bueno. ahí lo veo yo de otra manera. Bueno, no sé, bueno, seguimos. Oye, lo podrás ver en el ciclo la próxima semana. Lo veré. Sí, perdón que me voy. Se perdió. Aquí recalculando. La estoy llamando a Carmen. Rey David, tenemos Salomé, cuidado, con Rita Hayworth, Charles Lawton y Stuart Granger. No sé si salía antes Rita Hayworth aquí bailando. Sí, tenemos la famosa danza de los 7 velos, pero no, esta es Salomé, la reina de Saba. A ver, aquí van estos aquí a toda velocidad. No, esta es la Lollobrigida. De esta hablaremos luego. Sí, esta también merece mención aparte. Pero bueno, Rita Hayworth tampoco se queda atrás. Te diré algo, vamos a ver. Ahora que vemos estas imágenes, estamos en el plano general perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una curiosidad, una duda. En el Hollywood de aquella época, sí. Vale. En lo puristas o puritanos que son los norteamericanos, con este tipo de películas que son de esta temática, ¿y sacaban a las actrices un tanto vestidas, ligeras, un poco de aquel modo? Quiero decirte, luego hablaremos de Salomón y la reina de Saba, con escenas y demás, pero bueno, para la época, para el contexto y para la temática de películas, a ver. Hombre, a ver, es que si no quieres tener ahí a una chica luciéndose despampanante, tampoco coges a Gina Lollobrigida. No, está claro, ¿no? Ni a Rita Hayworth a lo mejor, ¿no? Pues, mira, sacas a Anthony Quinn aquí o... No olvides... Mira, aquí, por ejemplo, Rita Hayworth, vale, bien, muy bien. O sea, está perfectamente... Y aquí Judith Anderson con su cara, que bueno, tiene la misma cara en todas las películas, casi está con una cara de ama de llaves de Rebeca. Es verdad. Mira, toda regia. Hedy Lamarr, vamos a ver, a mí esta mujer me puede, Hedy Lamarr me puede. Es un fenómeno. Sí. Bien, impresionante Hedy Lamarr ahí con Víctor Mature. Bueno, seguimos adelante. Después de Salomé, ¿qué nos encontramos? Sí. Sí, ahí estamos. Yo es que me quedé en los rodajes de los 50. Volvemos. Tenemos Salomón y la reina de Saba. Ahí te iba yo. Mira, Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida. Esta película, mira cómo azota. Bien, vamos a ver. Esta película, cuando la vean, van a darse cuenta de que como por la mitad o así, cambia el doblaje. Cambia el doblaje de los actores y de la actriz. Tanto de Yul Brynner como de Gina Lollobrigida cambia la voz. Y dices, ¿qué pasó aquí? Y miras el mando de la tele y dices, no toque nada, está todo bien. No, es que cuando la estrenaron, esa escena en España se cortó porque era subida de tono, ¿vale? Entre Gina Lollobrigida y Yul Brynner consideraron los censores de la época que aquella escena era subida de tono. Se cortó y posteriormente, bueno, pues después de su excelencia,
pues entonces se volvió a unir la película, se añadió ese trozo que se había cortado, pero claro, ya no estaban los que doblaban de aquella, entonces hubo que volver a doblar. Y no la doblaron entera, fue como un parche en una rueda, como si sueldas dos piezas con una pieza de soldadura por el medio. Pero es como lo que pasa, por ejemplo, en Espartaco, en la escena de las ostras y los caracoles. Sí, exactamente. En su momento esa escena se censuró también en Hollywood. Lo que pasa es que allí tuvieron la suerte, cuando hicieron la versión extendida, digamos, con esa escena incorporada, en el doblaje americano tuvieron la suerte de que, al parecer, Anthony Hopkins imita muy bien los acentos. Y de aquella época, Laurence Olivier ya había muerto. Entonces utilizaron a Anthony Hopkins para que pusiese la voz de Laurence Olivier. Claro. Entonces, ahí a lo mejor se nota un poco menos, pero en el doblaje español, bueno... No, se nota. En esta de Salomón y la Reina de Saba hay que fijarse que se nota, y se nota bastante, además. De todas formas, en esta película hubo muchos cambios, porque para empezar, en un primer momento, el personaje de Salomón, que interpreta, como bien dice Jules Briner, está sin cintura, llena de brígida. O sea, es impresionante. Sí, bueno, de aquella época tenían que estar así todas. Bueno, todas. Estoy pensando en Audrey. Audrey era una figura diferente. Una cintura en sí misma. Sí, el caso, a lo que íbamos. Que en un primer momento el papel que interpreta Jules Briner lo estaba haciendo Tyrone Power, que además es que hizo una escena con George Sanders, que era su compañero de reparto, ¿no?, en El Escorial, porque esta película se rodó en Madrid. Lo que pasa es que Tyrone Power falleció de un infarto, como parece habitual en esa familia, porque el padre le pasó lo mismo, también murió de otro infarto en otro rodaje, y lo cambiaron por Jules Briner. Entonces mantuvieron lo que fue escenas de espaldas, o donde salía el personaje muy a lo lejos, y donde en los planos cortos, digamos, de Tyrone Power tuvieron que repetirlos para hacerlos con Jules Briner, obviamente. Fíjate, pues muy buena película esta de Salomón y la Reina de Saba, además con esa curiosidad que digo, ¿no? Se cortó por la mitad, unos minutos, donde que sean, no sé, 2-3 minutos, una cosa así, y después ya, bueno, pues lo volvieron a unir, pero con otro doblaje, porque claro, aquellas escenas eran de aquel modo para aquella época y en aquel momento. Bueno, ¿qué más? Continuamos con Las sandalias del pescador. Muy buena película. De Anthony Quinn y Laurence Olivier. Anthony Quinn, en este caso, que hace, atención, hace de obispo ucraniano que está en un campo de concentración soviético. Los rusos tienen preso a un obispo ucraniano, ¿vale? Y esta película se rodó ¿en qué año? ¿En los 60, 70, por ahí? No 68. Sé. 68, fíjate. Está preso un obispo ucraniano dentro de un gulag soviético, en este caso. Bueno, pues los soviéticos lo liberan, el señor obispo se va a Roma, de obispo pasa a cardenal, y de cardenal pasa a papa, lo nombran santidad, llega a ser papa, y no decimos más porque si no sería spoiler. Pero es muy buena película, no solo en lo que es la interpretación de los actores, lógico, que son buenos actores, sino también se ve, bueno, pues cómo es la elección de un papa, el funeral de un papa, bueno, todo esto que tal, y luego, lo dicho, obispo ucraniano preso por los rusos. Ahí es nada, fíjate. ¿Qué te parece? Y están de trasfondo los chinos. Bien, ya no digo más. O sea, rusos, ucranianos, chinos y norteamericanos, que nunca pueden faltar. De actualidad. Vamos, el que la escribió hizo como los Simpson, ya se adelantó a su tiempo, en este caso. ¿Qué más? Pues nada, tenemos también una superproducción de Cecil B. DeMille, maestro de las superproducciones, de 1949, como es Sansón y Dalila, con Hedy Lamarr, Víctor Mature, esta escena de esa película, que fue la película más taquillera de 1950. Oye, ojo al dato. Hedy Lamarr, vamos a ver, con lo bien que interpretaba y lo guapísima que era, ¿y por qué no triunfó más? Tú que lo sabes, tú que sabes todas estas cosas. A ver, esta señora, mujer, era mucho más que una actriz, creo que era ingeniera, de hecho, y fue una de las inventoras del wifi. Inventó el wifi cuando la Guerra Mundial. Nada menos. Sí, inventó el wifi cuando la Segunda Guerra Mundial. Nada menos, pero creo que tuvo algo que ver su marido. Anda.
cosas que leí, ¿no?, en su momento, que no debía de gustarle demasiado que interpretase. Además, si no me equivoco, esta mujer fue la primera que interpretó un orgasmo en el cine. Anda. Entonces quedó marcada por esa interpretación. Y al marido no le debió hacer mucha gracia, entonces es como que un poco la tenía retirada del cine. Ah, sí. Sí, hacía de todo. Servía para actuar, para inventar... El wifi, sí, inventó también tema del radar. Cuando la Guerra Mundial anduvo también con temas del radar, de las ondas y todo esto. Prodigiosa. Sí, sin duda. Además también hacía mucho de espía. Sí, de espía. Aunque la veas ahí con esos atuendos, hacía mucho papeles de espía. Entiendo que en Sansón y Dalila, que es Dalila. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sea Dalila y el hombre, Sansón, es Víctor Mature. Para variar. Yo creo que no hay un actor que aparezca en más películas de esta temática que Víctor Mature. Es que además en este ciclo, así echándole un ojo rápido, aparece también en La túnica sagrada, Sinué el egipcio, aparece en la secuela de La túnica sagrada, que es Demetrio y los gladiadores. Sí. Es que aparece en todo. En todas. Oye, que vamos a rodar una película de estas, se llama Víctor. Sí. Yo creo que tenía como contrato para rueda 100 películas. Pero mira, lo de Sansón le queda bien, porque es así grandote y fuertote. Sí, le queda bien lo de Sansón. Bueno, después de Sansón y Dalila, ¿qué hay? Tenemos Sodoma y Gomorra, El signo de la cruz, Sinué el egipcio, que está basada en una novela muy buena, ¿eh? La novela de Sinué el egipcio también es tremendamente recomendable. Como siempre, está mejor que la película. Pero la película está muy bien, ¿eh? Y sale Víctor Mature, por si no lo vieron en Sansón y Dalila, tiene a Víctor Mature. Pero la novela de Sinué el egipcio está pero que muy bien, con esto de los médicos egipcios y tal, bueno, el origen de la medicina. Luego hay una chica que también que lleva por la perdición al protagonista. De aquella, la temática de chica lleva al chico a la perdición, tal, era muy socorrida, ¿eh? Bueno, de aquella y de ahora también. Y desde que el mundo es mundo, efectivamente. Bueno, seguimos. Sí, tenemos Un hombre para la eternidad, que quizás sea un poco la que más se sale quizá del esquema. Escarlata y negro. Ay, muy buena. Con Gregory Peck y Christopher Plummer. Sí, además basada en hechos reales, que Gregory Peck hace de obispo irlandés en la Roma de la Segunda Guerra Mundial, la Roma ocupada por los nazis, en este caso. Christopher Plummer es el jefe de la Gestapo alemana en Roma, deteniendo judíos ahí día sí, día también. Quiere cargarse a Gregory Peck. Bueno, hay una interpretación de Gregory Peck fantástica, a caballo entre la Ciudad del Vaticano y lo que es Roma, con esa línea blanca de demarcación. Y luego hay una historia muy, muy buena al final. Como digo, está basada en hechos reales. Bueno, pues no la cuento porque tienen que ver la película, pero está muy bien esta película, ¿eh? Más. Bien. Ya acabé. Apuntado esto. Ya acabé. Sí, continuamos con La historia más grande jamás contada, que es una película de George Stevens, el director de Gigante, por ejemplo, sí, si alguien no ubica, de 1965, y que también tiene un reparto de estos que merecen casi una entrevista aparte. Tenemos a Max von Sydow, tenemos a Charlton Heston, Claude Rains, Sidney Poitier, Roddy McDowall, Martin Landau, estos dos que, por cierto, también aparecen en Cleopatra. Sí. Son también un poco como Pin y Pon, tipo Víctor Mature, que aparecen en todas las películas de este estilo. Hasta John Wayne aparece, si no me equivoco. O sea, increíble. Un reparto estelar. Yo te diré algo. No sé cuánto gastarían aquí en sueldos. Muchísimo. Yo te diré algo. De todas las películas, y esto es mi opinión, de todas las películas que se han hecho desde que el cine es cine sobre Jesucristo, esta es la mejor. Sin duda alguna. La historia más grande jamás contada. De Jesucristo hace Max von Sydow y es quizás la mejor película. Yo creo que todavía no han hecho una película mejor sobre la vida de Jesucristo que esta de la historia más grande jamás contada. Está La pasión de Cristo, la de Mel Gibson, pero se centra en un periodo muy concreto, bueno, pues con la crucifixión, muerte, resurrección de Jesús, pero lo que es desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección, la historia más grande jamás contada es sin duda la mejor película sobre la historia de Jesucristo. Y esto es mi opinión, pero no sé si tú la corroboras. Si no me equivoco, son más de 4 horas de película. Sí. Bueno, claro. O sea, hay mucho que contar. Hay mucho que contar, sin duda. Continuamos bien con Jesús, el hombre que usted creía conocer, La túnica sagrada, que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿La túnica sagrada a ti te gusta mucho? A mí me encanta. Yo creo que es mi película
religiosa favorita. ¿Y por qué te gusta mucho la túnica sagrada? Fue, digamos, bastante reveladora. ¿Ah? Sí. Sí, es como, no sé, me llegó la historia. No voy a decir más porque bueno, es un poco personal, pero de un romano que es enviado, ¿no?, a crucificar a Jesucristo. Estaba allí presente y luego, una vez que Jesucristo, bueno, le quitan los ropajes y demás, se sortean, se rifan la túnica. Los legionarios romanos, sí. Y entonces, no sé, este romano sufre un proceso de transformación acompañado siempre por nuestro buen Víctor Mature. Sí, claro. Que es, no sé, es como... Bueno, bien. Es muy intenso, es como muy profundo. Sí. Bueno, pues recomendable entonces. Pero más allá de temas espirituales, podríamos decir, es interesante porque es la segunda película en Hollywood de Richard Burton y la segunda nominación al Oscar a Mejor Actor. Mira. Porque la primera peli que hizo este hombre en Hollywood, recordemos que es británico, venía del cine inglés, y cuando dio el salto a Hollywood, su primer papel fue Mi prima Raquel. Y ahí tuvo su primera nominación al Oscar. Después hizo esta película, La túnica sagrada, en 1953, y bueno, ya empezó a llamar un poco la atención, y luego ya 10 años más tarde sería Marco Antonio. Claro, en Cleopatra. Hay que volver, pasito a pasito. Hay que volver a poner Cleopatra, ¿eh? Sí. Hay que volver a poner Cleopatra porque merece la pena. Ya la pusimos, yo creo que fue el año pasado, o hace 2 años, no lo recuerdo. Sí, para una tarde de lluvia, sí, con tiempo por delante, tipo lo que el viento se llevó también. Y si hace sol también se puede ver, ¿eh? No es necesaria la lluvia, hombre, ayuda, pero Cleopatra hay que verla. Y la última del ciclo es... Barrabás. De nuevo con Anthony Quinn también y sí. Silvana Mangano, del 61. Que cuenta la historia de Barrabás, el ladrón al cual, bueno, pues Poncio Pilato, ya saben, que dice: ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ahí el pueblo: ¡a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y tal. Bueno, pues Anthony Quinn hace de Barrabás en este caso, ¿no? Sí, otro de los actores bastante recurrentes en este tipo de cine. Pero mira qué actor, ¿eh? Te hace de Barrabás como te hace de el obispo Kirill Lakota, ahora me viene, el obispo ucraniano Kirill Lakota, en la de Las sandalias del pescador. Qué buena película, ¿eh? Me quedo de verdad, me quedo con la historia más grande jamás contada, y me quedo con Las sandalias del pescador, y también con Salomón y la reina de Saba. Y voy a ver La túnica sagrada, que la vi de muy pequeño y no la volví a ver. Ay, tienes que volver a verla, de verdad. La vi de muy pequeño, es fantástica. Yo estas creo que las vi todas de pequeño. Además que sale también Gene Simmons. Sí. Salen guapísimos. Bueno, pues nada, perfecto. A ver, ¿qué día empiezan y desde qué horas? Claro, no vamos a dar las horas de las 25, pero ¿desde cuándo hay? Pues desde el miércoles de noche arranca ya el cine mañana de noche de ya Semana Santa, de exactamente, sí. Hasta el domingo. Bien, hasta el domingo. Y mañana de noche, y luego los demás días, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿a qué hora empiezan? Pues a partir de las 2, 3 de la tarde. Toda tarde de cine. Sesión continua. Sesión continua, sí, para meterse en materia. Perfecto. Bueno, antes de acabar, que tengas muy felices vacaciones de Semana Santa, muy feliz descanso en este caso. Gracias, igualmente. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué va a hacer Carmen Maragaño en Semana Santa? Me voy a Sevilla. Mira, el que fue a Sevilla perdió su silla. Sí, la silla la estará esperando aquí. Qué duda cabe. Sí, doy por hecho. No, a ver, es que la Semana Santa en Sevilla debe ser un espectáculo increíble. Entonces sí, ¿no? Nunca la he visto. Siempre había estado en Semana Santa aquí en Asturias. Sí. Y este año me animó. Bueno, pues nada. Me animó. Aprovecho la ocasión. A ver si tienes buen tiempo, a ver las procesiones de Sevilla. Sí, porque dicen que va a llover, pero como que va a llover hasta el miércoles, no sé, bueno, está el tema de la lluvia ahí un poco en el aire, pero bueno, sea lo que sea, veremos pasos. Seguro que te lo pasas genial, seguro que sí. Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, y que te lo pases muy bien en Sevilla. Y si llueve, recuerda que la lluvia en Sevilla es una maravilla, con lo cual, pues seguro... My Fair Lady. Efectivamente, pues seguro que te lo pasas muy bien. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora mismo.
Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación, como hacemos todos los meses, bueno, pues con una persona que nos encanta hablar con él porque es tremendamente agradable. Se trata del psicoesteta asturiano Ramiro Fernández. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan. gracias por estar con nosotros en estas jornadas ya previas casi a Semana Santa. Me decías que descansáis jueves y viernes, pero el sábado a la lucha de nuevo porque estos días recibís mucha gente, ¿no? Sí, hacemos muchas cosas siempre en colaboración, el equipo y un servidor, ¿no? Pero ellos son conscientes también de que no se puede hacer el puente porque tenemos muchos clientes de fuera que vienen a pasar la Semana Santa con la familia y con tal. Y entonces, claro, nosotros tenemos que dar servicio. Luego el sábado de 9 a 2, 2 y pico, pues estamos en el salón todos. Hacéis media jornada el sábado. Sí, media jornada, sí. No, lo que pasa es que el sábado siempre por la siempre tarde hacéis media jornada, se cierra, claro. y tal, pero Claro. bueno, trabajamos el sábado hasta las 2, 2 y pico. Sí. Claro, estáis ya, hoy es martes, estáis recibiendo ya mucha gente de la que, bueno, pues Sí. ya tiene vacaciones y ya... Sí, ya se está notando, y luego las llamadas que vamos teniendo de la gente que va llegando, ¿no? Claro. E incluso el lunes es un lunes importante, Sí. porque claro, todavía hay gente que se incorpora a lo mejor el martes, y todavía el lunes pues tenemos también bastante trabajo. Bueno, sí. que no falte, sin duda. Exacto. Ramiro, el mes pasado, o la entrevista pasada, bueno, pues hablamos de distintos cuidados para el cabello, bueno, pues distintas cosas que muy sencillas de poner en marcha, pero tremendamente importantes. Sí. Hoy quiero preguntarte un poquito por la gente que, para la barba, por tema de el afeitado. Oye, vamos a ver, una duda, vamos a ver. ¿El aftershave líquido o sólido? Sólido. Sólido. Sólido, sí. Ah, sí. Sí, si al afeitarse Sí. puede saltar alguna barba, Sí. puede ser que todos deberíamos de tener un aftershave líquido para esos casos de cuando salta una barba y Sí. pasarlo para desinfectar, Sí, digamos, sí, más sí, que tal. sí. Pero no, el aftershave tiene que ser sólido porque ten cuenta que la piel sufre enormemente Sí, con la cuchilla sí. todos los días. Hacer un afeitado pues sufre. Sí. Entonces hay que compensarlo, digamos, con el aftershave sólido. Un aftershave sólido que aclarar después del afeitado, Sí. aclarar bien para quitar Sí. todo el jabón que puede quedar ahí, secarlo un poquito con la toalla y aplicar un aftershave en todo lo que es la frente, todo el entorno facial, ¿no? Sí. Y eso la piel lo agradece mucho, como decimos nosotros, lo prepara para el afeitado del día siguiente. Ah, claro. Eso, claro. eso es la tal. Y ya que Sí, sí, citaste sí. así de paso la barba, Sí. la barba también tiene que tener unos cuidados. No es cuestión de dejar la De barba dejarla ahí queda. y cada 15 días lavarla. No. Hay que lavarla todos los Sí, días. sí. Secarla muy bien, Sí. y si luego tenemos en casa hay un tipo de aftershave tipo como si fuese aceite, Sí, que no lo es, pero sí. que lo pasas bien en la Sí. palma de la mano, bien, y lo pasas para suavizar esa barba y que brille, Sí. y que esté limpia, ¿no? Sí, sí. O sea Como que- para hidratar un poquitín el Exacto, tema. Para claro. No es Qué dejar bueno. la barba, ¡hala! Ahí me queda, ¿eh? sí. Estar ahí, tocas, que te tocas. No. Déjame que esa barba esté suave, brillante. Y luego, lo más importante, la piel, que también sube. Por eso digo que hay que lavarla muy bien con la yema de los dedos, Sí. bien, masajearla bien con el mismo Sí. shampoo líquido, o sea, no, el shampoo neutro, quiero decir, donde masajearlo bien, aclarar bien, y entonces poner ese aceite, que no es un aceite grasoso, Sí. sino es un aceite que te suaviza esa barba y te da brillo. Por eso vemos, por ejemplo, que siempre que te pregunto y te pregunto y te digo, ¿quién lleva mejor la barba? Y me dices, el rey.
Por eso el rey siempre la lleva tan espléndido. Claro, ¿no? es que lleva una medida más o menos estándar de que yo creo que quien le asesora o él o tal, yo ya he dicho muchas veces que es una de las personas más elegantes que hay en España, sin lugar a duda, es nuestro primer embajador en el mundo, donde coordina, como ya también te he dicho, el corte de cabello, el peinado, el arreglo de barba, el vestido, va siempre con prendas a medida y todo muy bien. La figura y la personalidad, ¿no? Es una concordancia extraordinaria de cómo, porque lo sabe hacer también, que incluso en verano, cuando se van a Mallorca o tal, pues salen con ese un pantalón, bueno, puede ser vaquero, puede ser, y va con su camisa remangada, con su jersey sobre los hombros, en fin, que coordina perfectamente todo lo que hoy es la moda sin estridencias, ¿no? Es una moda con clase, con personalidad, que es la que él transmite, ¿no? Sin duda. Ramiro, me decías antes, cuando estaban nuestras compañeras o mis compañeras colocando el micro, apunté, además lo apunté aquí cuando te lo oí, me dijiste, desde Arquitecto Reguera hasta aquí, 16 personas me pararon, me saludaron y todas con un cariño y todas con... Vamos a ver, tú por ejemplo cuando dices, bueno, voy hasta, no sé, desde tu local, desde Arquitecto Reguera, dices, bueno, voy hasta la catedral, por poner un ejemplo. Tienes que salir ya con tiempo de más preveyendo esto, porque la gente te para y se paran a hablar contigo. Juan, por eso vine, llegué sofocado, porque claro, yo había quedado, me gusta ser bastante puntual, ¿no? Y yo ya vi que hombre Ramiro, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Oye, el otro día, claro, y no vas a decir, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Claro, tengo que quedarme un poco con... Y claro, suelto uno y otro. Y doy la vuelta a la esquina a otro. O otra. Y claro, pues oye, es simpático porque venían dos señoras y bueno, debe ser, no sé si serán mis fans, porque bueno, debo decirlo porque me dicen, ¡ay, qué guapo estás! Pero bueno, quiere decir que no me ves, que llego aquí eufórico, porque digo, bueno, es verdad. Ay, claro, es que me echan piropos. Bueno, oye, bien. Oye, el que tuvo, retuvo, en este caso. Claro que sí. Bueno, hay que hablar de muchas cosas. Vamos a ver. Fuiste al cumpleaños del Oviedo. Sí. En el acto que se celebró en el Palacete de la Rúa. Sí. Bueno, pues un acto tremendamente entrañable, emotivo. ¿Te gustó el acto? En lugar el Palacete, un 10 sobre 10. Sí, es guapo, es bonito. El acto, bueno, no te voy a decir ahora que no me gustó, ¿no? Yo, pues oye, seguro que organizar un evento de esa manera, pues oye, lleva bueno, yo sinceramente pienso que se podía haber dado, no sé cómo decirlo, Juan, porque yo no quiero molestar a nadie, no. Yo solamente busco de que es nuestro Real Oviedo, ¿no? Y es la víspera para celebrar el centenario del club, ¿no? Y entonces, bueno, quizás priva un poco la alegría, yo eché de menos un cierto rigor, rigor profesional y de todo tipo, ¿no? E incluso, fíjate si te digo, hasta incluso en la selección de ese, ¿cómo se dice? Comité de honor. De ese comité de honor, yo luego lo he estado analizando y, hombre, para mí pienso que faltan 4 o 5 personajes muy importantes de esta trayectoria de los 100 años del Real Oviedo que me hubiese gustado que estuviesen en ese comité organizador. Yes. Entiendo. Ya va a valer para decir, coño, Ramiro puso un pero. No,
me has preguntado a mí. Sí, Entonces yo creo que con honestidad cuento lo que yo he visto y observado. Con esto otros dirán, no, decimos esto por esto. Perfecto. Sí, amén. Yo solamente porque es muy fácil criticar y tal. No, yo no procuro, solamente estoy, eso sí, plenamente convencido que faltan 4 o 5 personajes que lo han sido del Real Oviedo y no están. Por los motivos que sean, me sorprende, pero incluso hay algunos que en fin, ya sé que puede ser, ¿cómo se dice? El colaborar, ¿no? Bueno, pues en fin, está bien, pero la historia no se puede borrar. No, la historia no se puede borrar. No, y entonces pienso que sin querer o de una manera un poco precipitada no se ha seleccionado de verdad la historia, la larga historia de los 100 años del Real Oviedo. La historia lo que tiene es que te puede gustar o no gustar, pero nunca se puede borrar. Exacto. A ver, esa es la reflexión que yo hice durante esas 2 horas, yo allí reflexionando. Digo, coño, aquí falta esto, falta esto. Y bueno, con esto no quiere decir que todo lo que han hecho, oye, lleva un esfuerzo, lleva un... pues oye, se trató de hacer de la mejor manera posible, pero yo trataría de sacrificar un poco el forofismo y hacer algo más de historia. De historia, sí, completamente de acuerdo. Bueno, tratas, habitualmente veíamos un vídeo que mandaba en el transcurso del acto Jesús Martínez. Entiendo que esté encima ilusionado, ¿eh? Porque tiene ahora una oportunidad muy buena de llevar al equipo donde él quiere, ¿no? Sí, bueno, no, en eso yo estoy convencido porque yo no hablo de oídas, lo hablo con él. Sí, entonces, eso. Él es un hombre que no lanza las campanas al vuelo bajo ningún concepto, pero lo que tiene es una gran obsesión por situar al Oviedo en primera división. Eso lo tengo clarísimo, como así el presidente. Pero bueno, claro, el fútbol es lo que tantas veces hablamos, de que sobre todo la segunda división es un pozo muy duro, muy difícil, es igual un año que otro, hay esos 5 o 6 equipos con un equilibrio casi igual y amigo, pues pierdes 2 partidos, estás abajo. Y ganas 2 partidos y estás arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la esperanza, como estoy seguro, muchísimos oviedistas, sin forofismo, sino con realidad. Hoy el Real Oviedo tiene un equipo mejor que el año pasado. Eso creo que estamos de acuerdo todos. Ahora hace falta, pues eso, tener la suerte en estos partidos decisivos, que ahora ya empiezan a ser, como decía Luis Aragonés, que todas las ligas se ganan en los últimos 10 partidos. Y creo que ahora ya estamos en ese tándem donde, bueno, ahí ya no vale tener disculpas. Hay que, amigo, sumar y sumar. Como decía él, ganar y ganar. Y volver a ganar. Y volver a ganar. Y volver a ganar, sin duda. Eso, fíjate que él en la selección a mí bueno, conectábamos muy bien. Pero la víspera de cualquier partido de tal, la víspera, él ya me llamaba en voz alta delante de todo. Ramiro, mañana ni verte por aquí. Claro. A él, concentrados. Y claro, tenían los chavales, él a lo de él allí con él. O sea, que nada de yo andar ahí cortando ellos el pelo ni haciendo... No. Ni verte, me decía. Claro. Pero bueno, son vivencias que recuerdo. No, sin duda que sí. Con gran personalidad que tenía Luis Aragonés. De todos los seleccionadores que conociste, ¿fue el que más personalidad tenía? La personalidad más fuerte. Sí, bueno, son diferentes unos y otros, está clarísimo. Pero él
Él tenía, porque trataba de usted a todo el mundo, Sí, o sea, ya con ese, y luego él mal encarado, porque luego tenía sentido del humor de la leche, que a mí me gastó algunas bromas que yo no las esperaba, porque era, pero él, oh, sí, es... Bueno, ten en cuenta que cuando él dejó la selección, por lo que sea, y algo hizo importantísimo Vicente del Bosque, fue no borrar nada de Luis Aragonés, sino siguió la línea que había marcado ya Luis Aragonés. Eso fue una observación que yo hice in situ, viviendo como yo he vivido aquel. Como decía Vicente Miera, porque tuve la suerte de, al ser delegado, pues era el único que entraba en el vestuario. Y en el segundo tiempo, cuando se jugó un partido, Real Oviedo-Barcelona, y se ganaba 1-0 en el primer tiempo. Y él, en el vestuario, un silencio allí, todos estaban, y él dice, sigan ustedes así, como han hecho el primer tiempo, para que el Barça no se enfade. Sí, y ganaron el partido 1-0. Pero fíjate qué táctica le dio diciendo que no se enfadaran, que no les dieran patadas, para que no se enfadara el Barça, porque dice, oye, aquí vamos a... ¿Cómo es posible que vamos a perder con el Real Oviedo? Pues él decía, y bueno, yo cogí cosas de que pero será posible, cuestión psicológica, ¿no? Tal cual. Oye, mira, aquellos que lo conocisteis, algunos que lo conocieron, me dijeron que tenía un carácter singular. Singular, vamos a dejarlo en singular. Que era un hombre muy serio, muy recto, que no cabía una broma ni una voz más alta que otra, que allí mandaba él y nada más que él. Y también tenía sorna. ¿Sí? Anda. Con él se podía hablar muy bien el lunes, el martes y el miércoles. Sí. A partir de ahí ya no. El jueves ya no podías hablar con él. Qué curioso. Vicente era un hombre... Bueno, yo era en relaciones públicas, pero Eugenio Pereto me llamó y dice... bueno, él me llamaba, sí, Costeta, oye, tienes que ir de delegado, que el Viseras... Le llamaba el Viseras. Dice que tienes que ser tú el delegado. Y yo digo, madre mía, yo no quería porque sé que o sea... Llevar a Vicente Miera no es nada fácil, porque es un hombre que... fíjate que yo tengo una vivencia cuando fuimos a jugar con el Atlético de Madrid. Llegamos al hotel y yo inmediatamente, la de él era una habitación con galerías al parque y bueno, muy bien. Entonces yo subí a ventilar, a abrir un poco la habitación de él, las ventanas aquellas, y bajo todo entusiasmado diciéndole, Vicente, ya abrí la habitación para que esté ventilada cuando ahora subas ahí. No la abras, que tengo los tímpanos delicados. Yo quedé seco, vuelvo a subir corriendo a cerrar las ventanas. Cuando bajamos a cenar dice, es que no se respira, no hay manera, parecemos un equipo de tercera. O sea, quiere decir, no acertábamos nunca. Y claro, todos decían, el único que lo entiende, y es Ramiro. Yo estoy acostumbrado de vivir un público y yo pues... Bueno, hay que tratar con todo el mundo y acabas conociendo. Compraba los 3 periódicos deportivos en Madrid. Y me levantaba por la mañana y ya iba por las habitaciones y les metía a los jugadores el periódico deportivo. ¡Bum! Y abre la puerta él y me pilla y dice, ¿qué haces? Y yo, no, estaba metiéndoles ¡que lo compren ellos! El periódico. Y dice, claro, y a mí pues no me... Y yo ya le tenía el ABC, en donde él desayunaba, ya se lo había dejado allí. Y yo, bueno, a veces ya cuando oye, te vas caliente un poco, yo llevaba, entre otros, El País. Y le dije,
Vicente, mira, me queda el país. Yo eso no lo leo. O sea, a ver... Ya, que nunca sabías por dónde te podías salir. No, es que la verdad era... Vicente era un hombre muy, muy especial. Todos los jugadores, cuando vinimos en el autobús de Madrid a Oviedo, ya sabes, él iba en el primer asiento y yo en ese asiento solo, a la izquierda, yo con él, detrás del chofer. Y bueno, los jugadores... Y recuerdo que era mayo. Y claro, los días grandes había claridad después de haber jugado el partido y veníamos caminando y va el chofer y trató de adelantar a un camión. Y él en voz alta me dice a mí: dile que no corra, que no tenemos prisa. Lo oía el conductor, pero él me decía a mí que se lo dijera. Y bueno, el chofer dice, no, es que está la carretera seca y no hay claridad. Bueno, el chofer, cuando hace otro adelantamiento y lo ve allí. Siéntate ahí a su lado, que no te hace caso. Dios mío. O sea, la culpa era tuya. Claro. Bueno, pero quiere decir que es o sea, difícil. Muy difícil. Complicado. Y claro, no había delegado, o sea, directivo que puedo decir. Pero yo... Que pelee Ramiro con él, ¿no? Bueno, sí. Que pelee Ramiro con él. Antonio Correrán, cuando nos bajamos en Oviedo, los jugadores se acerca a mí y al oído me dice: mereces una estatua. Y dos también. Bueno, perdona que quise... Es que no, por favor. Me has tocado a Vicente, que lo quiero mucho, pero también hay que agarrarse. Hay que entenderlo. Bueno, Ramiro, quiero mostrarte una imagen. Vamos a ver, mira, la vamos a ver ahora. Vamos a que nos ponga el plano general. Vamos a ver una imagen que vi en tu Facebook y dije a mi compañera Carmen, sácala para la pantalla de Ramiro, porque me pareció curiosa. Ahí está. ¡Oh! Muy bien. Ahí está. Claro, ya estamos con la inteligencia artificial. Eso es. Oye, claro. Hay que vivir con los tiempos, ¿no? Y claro. Hay que vivir con los tiempos. No tal queda cual. otro remedio. Tal cual, ahí con tus colaboradores, claro. a pie de escalera, porque Claro. es la reproducción de una foto que tienes al natural. Es decir, Exacto. esa foto sí la tienes, yo la vi Sí, alguna vez con tus colaboradores. Sí, más. una de ellas hemos hecho esa, sí, que se ve donde tengo todo lo... claro, son dos paredes que tengo muchas obras de arte puestas allí. Ah, pues muy bien, Oye, muy bien. ¿qué te dijeron ellos? Porque supongo que les habrá gustado, ¿no? También. No, claro, bueno, Claro. ya fue lo primero que me comentaron. Sí, ¿no? La verdad, yo no la había visto. O sea, que ¿No la la habías acabo de ver. visto? No, pero ya me lo dijeron ellos todo. Sí. No, pues está muy bien, está muy simpática, Claro. está muy curiosa. Y me gustó mucho. Y actual, tú. Sí, muy Nada, actual, muy muy bien. actual, porque está ahora muy de moda. Está ahora muy de moda. Mira, vamos a volver a verla, va a salir ahora. Claro. Otra vez. Porque claro, como va en un bucle, pues tampoco la podemos Claro. parar, ¿no? Pero Ya. ahí está. Es que muy bien, muy bien. Además, oye, tú eres perfectamente reconocible, pero tus colaboradores, yo por ejemplo, estos dos chicos me suenan y son perfectamente reconocibles. No, claro, que quedó Tal cual. de 10, de 10, muy bien. Me quedo yo con ese estilo de foto, Muy bien. me quedo yo con ello. Tengo yo que hacer algo también de ese estilo de foto. Bueno, ¿qué te digo? Estamos ya casi en Semana Santa, por no decir inmersos en la Semana Santa. ¿Qué te parece la Semana Santa de Oviedo? Porque entiendo que la has visto evolucionar desde que era una Semana Santa, bueno, pues como era de aquella época. En blanco y negro. En blanco y negro, a cuando casi desapareció, o desapareció del todo. Exacto. Yo me acuerdo, cuando yo era pequeño no había procesiones en Oviedo, no las había. Ahora hay una todos los días. ¿Qué te parece esto? Bueno, en ese sentido hay una sensibilidad tan grande que además lo bueno que quienes organizan esto se sienten tan arropados porque el público participa muy y mucho. Sí, es verdad. Muy bien. Hay mucha gente. Mucha gente. Tú, de cualquier sitio o lugar que te pongas, vamos, hay gente, y además yo creo que es una de las ciudades, vamos a decir, casi más respetuosas en este sentido, con esas vivencias donde se ve infancia, juventud y madurez. Muchos padres con los niños,
los mayores, el matrimonio, allí casi en primera fila. Entonces y luego, oye, menudo lujo, digamos, lujo. Oye, que no se hacen charlotadas, sino que se hace con mucha rigurosidad, con un rigor y una profesionalidad enorme, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Juan, seguimos estando. Oviedo es una ciudad hoy, podemos decir, europea, ¿eh? Es pequeña, sí. pero hay muchos monumentos, muchas obras de arte, mucha cultura y desde luego se plasma en todo, o sea, se lleva con todo lo que son las tradiciones, se están respetando y cada vez mejor, para mí, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Y llena de gente de fuera. En estos días claro, que ya hay, bueno, gente de vacaciones, con mucha gente de fuera. Bueno, tú fíjate tú que estás en esta información constante, pues ya verás, hoteles, ¿cómo se llaman? Hoteles de estos de donde se puede pasar los fines de semana, pero está todo. Bueno, no, ya me dirás tú los restaurantes. Sí, también. Bueno, como yo digo, son los hermanos grandes de la familia rica, porque claro, tienen que trabajar, está claro, mucho, ojo. Mucho. Pero bueno, también nos tenemos que sentir orgullosos de esa categoría que transmiten con sus restaurantes y con su profesionalidad y con sus productos, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, Ramiro, antes de finalizar, que le estoy preguntando esta semana a toda la gente que pasa por aquí, ¿qué va a hacer Ramiro Jueves Santo, Viernes Santo, esos 2 días que hay de descanso? No, yo a eso me dedico, recorro todo Oviedo y todas las profesiones, porque me interesa cuando llega Juan y me pregunta, y claro, no voy a decir, bueno, pues sí, creo que sí, estupendo, creo. No, Juan, lo he visto, quiero ir a verlo, quiero palparlo, pasear, observar, pues, y dialogar, escucho a gente, porque claro, a veces da gusto escuchar. Yo estaba un día en Gijón viendo una escultura de Fernando Alba, donde eran todas las monedas de los euros, una chapa puesta y tal. Y yo un día me senté, se lo dije a Fernando, dije, oye Fernando, tú tienes que ir y sentarte en el banco de frente donde está esa escultura tuya y escuchar a la gente lo que opina. Claro. Pues, y yo ver pues, a gente, ¿y por qué tendrá esos furacos? Y claro, le decía al marido a la mujer, no seas tonta, y es para que pase el aire. Claro, porque si no viene el aire todo una vez y tírala. Y claro, repito, eran las monedas de 1 céntimo, 2 céntimos, 50 céntimos. Pero bueno, yo dije, le dije, Fernando, dice, tengo que ir. Claro, porque, bueno, escuchas, hay que cada uno, fíjate cómo interpreta o cómo él ve las cosas. Y bueno, pues yo, Ramiro, es un tontín también. Yo veo me paro a ver, digo, joder, mira. Y luego, claro, yo veo, digo, oye, me quedo asustado de la categoría de las obras de arte que, oye, con qué mimo, qué pena es cuando a veces llueve, porque esto, porque esa gente trabaja para ese día. Claro. Llevan todo el año preparando para ese día. Claro. Que ojo, yo muchas veces hay gente que le dices, voy a ver la procesión y tal. ¿Pero cómo vas a ver la procesión y tal? Trasciende lo religioso, va más allá de lo religioso. No es decir, bueno, voy a ver la procesión porque... No. Va más allá de lo religioso. Totalmente de acuerdo. Porque a eso es lo que yo te quería decir, que la gente participa, infancia, juventud y madurez. Y en ese momento no miramos temas políticos ni temas nada. No. Estamos valorando de que eso también es historia y es arte y se valora. Se valora, oye, estamos apreciando una obra de arte, ¿no? Porque la verdad lo hacen y el sacrificio de toda esta gente que va con... Porque eso pesa la tira. Y cómo esa gente, pues tanto los creyentes como los no creyentes. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo.
Bueno, Ramiro, pues desearte que pases unos muy buenos días de descanso. Nosotros, al igual que tú, jueves y viernes no estaremos. Ya veían antes con nuestra compañera Carmen que tendrán, bueno, pues películas para disfrutar del cine de esta temática, del cine de Semana Santa, las películas típicas de Semana Santa. Y nos vemos a la vuelta. Y a Ramiro, pues lo vemos el mes que viene. Ramiro, que te veo igual de bien, porque estás perfecto. Soy como esas señoras que te pararon de la que venías, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Así, como aquí. Como aquí, Bien. tal cual. Gracias, qué Juan. Buen dibujo, qué buen Gracias, dibujo. muy Oye, amable. felicita de mi parte al que tuvo la idea. Vale, Felicita de mi muchas parte, gracias, sin duda, al que tuvo la idea. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Como le decíamos a Ramiro, les decimos a ustedes. El jueves y el viernes no estaremos. El jueves y el viernes hay programación especial de Semana Santa. Tampoco estarán algunos de nuestros compañeros. Por ejemplo, Javier Neira con la Caja Negra tampoco estará. Bueno, pues Adrián tampoco estará con el previo del Real Oviedo. Recuperamos la normalidad el lunes. El lunes ya no es lunes de Pascua. En Avilés sí, en Avilés es fiesta. Para nosotros no. El lunes ya es día normal. Tenemos estos días de descanso, que a lo mejor hay quien dice que hasta nos los merecemos incluso. Pues nada, vamos a ver si disfrutamos de ello, como esperamos que disfruten todos ustedes. Gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.